con Carlos Ramos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias hoy por estar con nosotros. Sean ustedes totalmente bienvenidos a nuestro programa A Fondo. Hoy vamos a tocar un tema de enorme discusión que es sobre el Tren Maya. Pero antes de iniciar, pues desde aquí, a nombre de todos mis compañeros de la estación, enviamos una cordial felicitación, un gran abrazo y un gran reconocimiento a todas las madres mexicanas en su día. Muchas felicidades. Y hoy vamos a tratar el tema de los mitos y las verdades sobre el Tren Maya. Este Tren Maya que ha superado, digamos, la polémica para pasar al terreno de la imposición y confrontación. Ha crecido la molestia de científicos y ambientalistas ante un gobierno, digamos que con poca tolerancia, y que hoy sí reconoce que no hay manifestaciones de impacto ambiental, y este es un tema para tratar a fondo. Y vamos a diseccionar, como ustedes saben, nuestro programa en 4 bloques importantes. El primero de ellos es, como pregunta, ¿prioridad en medio de la crisis? Ante la recesión, el estancamiento económico, ¿es prioridad un tren turístico? El segundo bloque, los riesgos de construir sobre un terreno poroso, un terreno que tiene poca cimentación para soportar una construcción, un vehículo de esta magnitud, y además los daños que están ocasionando pues, a los cenotes y a la plataforma continental allá en suelo maya. El tercer bloque es ecocidio y destrucción ecológica. Es verdad que está ocurriendo esto, la destrucción ecológica, pero más aún, ¿qué pasa con los vestigios arqueológicos? Se estima que hay miles y miles de construcciones, de cimentaciones mayas en esa zona y que están siendo simplemente borradas por la construcción y por el trazo de este famoso Tren Maya. ¿Qué pasa con estos vestigios arqueológicos? Y una pregunta por sentido común que nos genera es si en lugar de haber invertido todo este dinero en un tren hubiera sido para el rescate arqueológico de nuestras zonas históricas mayas y haberles concedido una oportunidad de rescate, de turismo, de hotelería, de restaurantería, de todo esto para atraer al turismo, ¿hubiera sido mejor que el Tren Maya, sí o no? Y el cuarto bloque es inversión, el Tren Maya o simplemente gasto por capricho. Y le doy la bienvenida para este programa a una muy reconocida activista ambientalista como es Gema Santana. Gema, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bienvenida. Gracias a ti, Carlos. Aquí contenta de estar en este panel con colegas. Gracias. Para hablar de este tema tan importante. Pepe Urbina, un hombre que se dedica al deporte, sobre todo al buceo, instructor, y sabe bien de lo que estamos hablando cuando nos metemos a esta articulación de venas en el subsuelo del sureste mexicano. Pepe, ¿cómo estás? Muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo estamos? Un gusto estar aquí. La cara de cavernícola la tengo, desde luego. Gerardo Flores, lo reconoce usted muy bien, un periodista especializado en materia financiera y económica. Gerardo, gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos, un placer, como siempre. Si me permite, me gustaría empezar contigo, Gerardo. Estamos en una austeridad republicana, considero mal entendida, porque nos ha llevado a 3 años consecutivos de una paralización y una recesión económica. Pregunto, ¿es prioridad un tren turístico ante la emergencia financiera económica del país? Yo creo que no, Carlos. Yo creo que no es la primera vez que se hablaba de un tren transpeninsular. Ya se había hecho en el sexenio pasado y se había hecho incluso los trazos para que corriera un tren que iba a salir de Quintana Roo hacia Yucatán en un trayecto de más de 600 kilómetros, pero iba a ser una ruta que estaba ya trazada sobre un suelo que estaba más o menos estable, que no iba a afectar tanta, parte del ambiente, la ecología, y se suspendió precisamente la crisis económica. Como tú sabes, el sexenio pasado también hubo varios recortes al gasto público, entre ellos se tuvieron que eliminar estos, proyectos. Se clausuró un tren rápido que iba a salir de la Ciudad de México a Querétaro. En fin, no es el único proyecto que quedó suspendido. Lo que sí te puedo decir, Carlos, es que no es un proyecto que pudiera ser prioritario y yo te diría que en el futuro
ojalá le salgan bien las cosas, porque ya vimos todos los proyectos fallidos que ha habido en el gobierno, y uno de estos podría convertirse el llamado Tren Maya por haber cambiado la ruta. Ya van más de 100 cambios que hacen de toma de decisiones al vapor, de que si lo van a hacer por un puente elevado, que si lo van a hacer a ras de tierra, que si lo van a hacer con un desvío de kilómetros en la zona hotelera, en fin, todavía no se ponen de acuerdo en un momento en el que la economía está entrando en una verdadera sistema de bomberazos, en el que pudiéramos tener un incendio económico que nos llevara a una recesión y que tendríamos que empezar con recortes otra vez de gran magnitud. El más importante que se hizo del cambio fue de incrementar de 120,000 millones de pesos que se tenía considerado el gasto en enero del 2019 a 230,000 millones de pesos a enero de 2022, y la cuenta sigue aumentando. Gema, tu primer apunte, ¿qué piensas? Bueno, sin duda, relacionado a lo que dice Gerardo, yo creo que es muy importante reconocer que no hay un estudio ni siquiera de factibilidad económica o de mercado. O sea, quiénes van a ser los usuarios, realmente el tren en su totalidad, los puntos justamente de ubicación, están cambiando todo el tiempo, como dijo Gerardo, el proyecto como tal. Ahorita no hay un proyecto ejecutivo completo que sea válido. No hay un estudio, repito, de los usuarios. Se menciona que hay algunos vagones de carga, otros de turismo. Entonces, como no hay claridad, no hay transparencia y ya hay unos gastos enormes, que apenas hace 2 meses había un 45% arriba del costo que se había estimado, pues preocupa, ¿no? Porque como no hay esta información y como muchas personas ahí dicen, bueno, pues el tren puede generar fuentes de empleo, lo ha dicho el presidente. Parar el tren significa parar 100,000 empleos, pero también específicamente en el tramo 5, no parar el tren significa quitar a millones de personas out, ¿no? Entonces eso afecta a la economía, afecta al talento natural por el que se creó la Riviera para el turismo, ¿no? Entonces, en realidad creo que no estamos dimensionando el impacto negativo que pudiera tener este proyecto, que ya está teniendo este proyecto por no haber hecho estos estudios de mercado, no tener el proyecto completo. El tema de movilidad no ofrece realmente una respuesta a los locales, ofrece una respuesta a lo mejor a temas de carga, y el problema aquí es pues que no hay, como no hay claridad, pues lo que la mayoría de las personas, especialistas, expertos, personas locales dicen, lo que nosotros necesitamos es un tren ligero, un tren que vaya parando, vaya ahorrando justamente este tema de movilidad, pero que no, y sin claridad, pues no va a tener realmente un impacto. Entonces, repito, ahorita el sobrecosto apenas hace 2 meses era del 45%, parece ser que ya está llegando hasta el 60%, y si continúan con el tema del tramo 5, por los niveles tan profundos que hay de cuevas, que ahorita nos podrá decir Pepe, y de ríos, pues aparte de que sería un ejercicio, pues, el costo sobrepasaría muchísimo por el nivel, por la cantidad del cemento que quieren rellenar y pilotes. Entonces sí es un proyecto muy arriesgado en todos los ámbitos. Antes de conocer el punto de vista de Pepe, que ya nos hablará sobre el terreno poroso, fangoso, los riesgos, la contaminación de los mantos freáticos, el ecocidio y demás, regreso con una pregunta breve, Gerardo. Por lo que estamos viendo con el Felipe Ángeles, el aeropuerto internacional, ¿podría ser comparable con lo que se puede esperar con el Tren Maya? Quiero decir, una obra faraónica, una ocurrencia, imposición, y si no funciona, pues se obliga a las líneas aéreas a aterrizar ahí, y si no funciona eso, pues por decreto, y si no funciona, pues ahora, como vimos el día de hoy, precisamente una reunión en la Secretaría de Gobernación para decir, no llegan las líneas comerciales, pues irán los aviones de carga, no llegan los aviones de carga, pues irán en fin, ya incluso la última puntada del gobierno federal es obligar a los medios de comunicación que dependen de la nómina federal a transmitir sus programas, parte de ellos, precisamente en esta terminal Felipe Ángeles, que por cierto, terminada no está, concluida no está, hay una sola pista de 3 y esta pista se dice fue habilitada porque era la que usaban los militares para sus prácticas y sus operaciones de ejercicio militar. ¿Se podría comparar, Gerardo, el Tren Maya y lo que puede ocurrir con lo que estamos viendo con el aeropuerto Felipe Ángeles?
Yo creo que sí, Carlos. Brevemente te diría, los 3 puntos, los 3 objetivos que se hicieron con este proyecto cuando se inició, se dijo que iba a haber iba a ser una infraestructura de alto nivel, se habló de un desarrollo socioeconómico y se habló de la promoción del turismo sostenible en el sureste mexicano. Yo creo que cuando se hizo también el Felipe Ángeles se nos dijo lo mismo y sin embargo, Carlos, lo que estamos viendo, más allá de que son los 2 tramos 5 norte que va de Cancún a Playa del Carmen y del tramo 5 sur de Playa del Carmen a Tulum, que uno es de 40, casi 50 kilómetros de recorrido y el otro de 60. Las cuentas no dan, yo ya hice mis cuentas, Carlos, y tardaremos entre por lo menos unos 30 años en recuperar la inversión. Y aquí no es de que obligues a los turistas a subirse a un tren, a un recorrido que probablemente no les interese ir en un tramo de Bacalar a Escárcega, porque no creo que Escárcega tenga mucho que ofrecerte. Desde el punto de vista del plan de negocio, yo te diría que sí es comparable el plan fallido que va a tener el Tren Maya con el Felipe Ángeles, porque precisamente no hay plan de negocios. En Felipe Ángeles le falta el centro de convenciones, no se hizo la torre de controladores a gente, no se hizo tampoco las otras 2 pistas que estaban consideradas. Esto no hay servicios en ninguna de los tramos. Los hombres que hacen negocios no quieren invertir porque no hay personal, no hay gente, no hay consumidor. Lo mismo puede pasar con el Tren Maya, Carlos, porque si Cancún, que tiene 12 millones de visitantes, suponiendo que los subieras a todos en un año, estaríamos generando 20,000 millones, cerca de 20,000 millones de pesos o un poquito más a lo largo de 10 años, y esto no te dan las cuentas para un retorno de inversión cualquier inversionista pudiera tener. Tú dirás, el gobierno es el único inversionista, pero el problema, Carlos, es que en cualquier proyecto de negocio, sea del gobierno o no, pues para que tú le metas dinero a un negocio, pues tienes que tener zonas hoteleras, zonas de desvíos, zonas de transporte, y bueno, si aparte de esto le vas a cobrar 50 pesos a la población local y 1,000 pesos a los turistas, pues me parece que tus cuentas las estás haciendo al revés, y me parece que el proyecto de entrada es fallido, sobre todo cuando me estás diciendo que lo ibas a terminar hasta el año que entra, en 2023, y ahora a marchas forzadas, como ocurrió con el Felipe Ángeles, lo quieres entregar en diciembre de este año. Así las cosas, yo te diría, es lo mismo, estamos viendo la misma película que vimos en el Felipe Ángeles. Sí, me he atrevido a preguntar esto porque ya vimos la recién renuncia del director del CENEAM el día de ayer ante el escándalo del diseño del espacio aéreo y los riesgos de un colapso, una tragedia entre aeronaves. Y pues hoy el presidente dijo, sí, pues no va a haber rediseño del espacio aéreo, se queda como está. Y bueno, pues es una terminal aérea internacional que no tiene bancos, sí, ni cajeros automáticos, ni menos casas de cambio. No entiendo cómo funciona un aeropuerto internacional de esa magnitud, que espero no sea así con el Tren Maya. Vamos a dar espacio para abrir el tema de los riesgos de un terreno poroso, un terreno que está dañado, dicen los expertos, desde el impacto aquel del meteorito, que fue la razón por la que, dicen los científicos, desapareció gran parte de la vida en este planeta. Dime una cosa, Pepe Urbina, tú conoces muy bien el terreno. ¿Cómo está la consistencia como para soportar un peso de un tranvía de esta magnitud? A mucha gente le gusta compararlo con un queso gruyère. Yo creo que compararlo con un hueso que es más poroso, más seco, sería más adecuado. Es tremendamente poroso y cualquier tipo de presión que le puedas poner puede hacer colapsar. Esto pasa naturalmente. La zona ya está bastante impactada, en las zonas hoteleras, y no es el riesgo solamente de que, bueno, sabes que vamos a poner pilotes para que esta caverna no se caiga o lo que pongamos encima no se caiga, sino que todo, al ser tan permeable, el suelo al ser tan permeable, cualquier cosa que caiga sobre el suelo se filtra y va directamente al acuífero y se contamina. Esto ya es un problema hoy por hoy con tantos desarrollos. Me parece súper interesante lo que estaba diciendo Gerardo del retorno de inversión y la gente que va a usar el tren y no lo va a usar, pero además hay que sumarle a esto
la cantidad de gente que va a llegar a trabajar, que va a necesitar dónde vivir, y no hay dónde, van a tener que construir nuevamente estas casas súper pequeñas que destrozan la selva, destrozan absolutamente todo, crean una plancha sobre la selva, tapando cenotes y demás, y es más gente viviendo allí donde no hay recursos tan esenciales como un sistema de drenaje. Estamos completamente rebasados. Y todo esto que rebalsa va al manto freático y contamina las aguas. ¿Qué bebemos? Entonces tú me puedes decir, bueno, hay plantas de tratamiento para las aguas que vamos a beber, pero todas estas aguas siguen corriendo y se van hacia el manglar, donde es cuna de una gran cantidad de especies, ¿no? Es vital para las playas, y de allí el agua que sale tan clara le da este color tan característico al Caribe mexicano, este color turquesa, este color tan maravilloso, es porque las aguas salen vírgenes, límpidas, es porque no han estado en contacto con el sol, porque no han estado en contacto con bacterias, y esto es lo que le da este color. Allí tiene una relación inmediata con los pastos marinos. Este pastito que se ve en el fondo tan bonito es súper importante para un montón de especies, para las amadas tortugas por tanta gente, es súper importante ese pasto. Y de allí se va directamente al arrecife coral, donde es esencial el intercambio que hay entre estos dos ecosistemas, ¿no? Entonces, es terrible, es muy peligroso lo que quieren construir. Yo me imagino que habrá algún ingeniero capaz de poner un tren arriba de los cenotes y que se caiga. Definitivamente no utilizaron ese ingeniero para construir la carretera, porque la carretera tiene colapsos continuamente. Hay un colapso muy famoso, ahora ya está cerca de la playa de Espujá. Se abrió, se desfasó la carretera, se abrió, no es un socavón, se descubrió una cavidad, un cenote, un domo. Pudimos entrar, se pudo mapear esta caverna, corre por debajo de la carretera, la cruza, entra hasta el lobby donde está el hotel construido enfrente y tiene estalactitas, tenía agua, y se le hizo una recomendación en ese momento a la Secretaría de Caminos y Transportes de que no la fueran a rellenar, porque en cuanto la rellenas, pues afectas el camino natural de estos ríos subterráneos. La rellenaron igual, pero solamente en esta caverna, solamente en esta que pusieron, que habrá medido de largo 50 metros si acaso, me refiero al boquete, tuvieron que poner, que yo haya contado, 15 columnas. 15 columnas. A lo largo de la construcción del tren en el tramo sur, se van a encontrar con fenómenos kársticos como este, al menos 150 veces. Al menos. O sea, hay cavidades por todas partes. Es verdaderamente una necedad declarar que no las hay. Oye, Pepe. Las hay, están por todas partes. Oye, el terreno es tremendamente irregular. En cuanto se quita la selva, se puede ver la tierra yerma, porque al quitar la selva te quitas los 15 centímetros que tenemos de tierra sobre la piedra, y se ve cómo todo esto es tremendamente irregular. Entonces, están tomando decisiones necias sin tener los estudios necesarios para hacerlo bien. Y aunque lo hicieran bien, le darían en la torre a todos los ecosistemas de la zona. Oye, antes de escuchar la réplica de Gema Santana, me llamó la atención que dentro de tu presentación, tu argumentación, hablas en pasado. Habían, tenían, es decir, ya es irreversible el daño, ya no hay agua pura, ya no hay estalactitas ni estalagmitas en las cuevas, ya no hay vestigios arqueológicos. ¿Estás hablando de que ya se hizo un daño permanente ahí? En la caverna en específico te estoy hablando, donde se hizo el boquete en la carretera. Sí, olvídalo, ya no está. Está tapada. Está completamente tapada, no existe más. La rellenaron. Y como esto sucede en una gran cantidad de cavidades que se descubren cuando se hacen hoteles, cuando se hacen campos de golf, cuando se hacen los caminos, cuando se hacen estos residenciales, se encuentran, y la solución más fácil es taparlas, es rellenarlas. Y esto, por supuesto, no soluciona absolutamente nada, porque el agua sigue teniendo que encontrar un lugar para donde ir. Entonces es muy normal que se desvíe de donde está el tapón y empiece a escarbar su camino hacia otro lado y provoque un colapso en otra parte, ¿no? No se están haciendo las cosas bien desde hace muchos años en la zona. Hay una gran cantidad de construcciones que no solamente
se refieren a parques temáticos, sino a los residenciales, a desarrollos hoteleros, y no se está respetando el equilibrio que nos llevó a vivir en ese lugar. Se está haciendo todo lo posible para destruirlo sistemáticamente. No podemos esperar que el lugar se mantenga como estaba si lo estamos alterando de esta manera. Y eso es lo que queremos verdaderamente, que se nos escuche. Ahorita yo bromeaba con esto de que tengo cara de cavernícola, Sí. pero gran parte de mis últimos 18 años, como la de todos mis colegas, las he pasado dentro de una cueva. En serio, cuando estás adentro tienes que estudiar mucho para hacer un buzo de cuevas. Nos ponemos nuestra vida en nuestros conocimientos y hemos estudiado y hemos descubierto cosas. Me tomo el honor de compararme con mis colegas que han descubierto cosas, que han cambiado libros de textos en todo el mundo. Entonces, me parece terrible que voces con tanta experiencia sean tomadas a la ligera y descalificadas con tanta desfachatez, cuando ponemos estos conocimientos al servicio del sistema que quieran poner, pero para que lo hagan correctamente y no tenga este impacto, ¿no? Bueno, pues varios científicos mexicanos, académicos que han expresado su oposición a esta construcción del Tren Maya, pues ya tienen expedientes abiertos en la unidad de investigación fiscal, que de eso sabe muy bien Gerardo Flores. Gema, entendamos un poco qué está ocurriendo en esta zona en materia ecológica, porque no soy especialista en ello, pero algún día me llegó la información de que cuando se inició Cancún, trajeron de Asia pasto contaminado para los campos de golf con la fiebre amarilla. Esta es una enfermedad que ataca especialmente a las palmeras que producen el coco. Por eso en Cancún no hay palmeras de coco, hay palmeras enanas, porque ya es una zona en donde no se puede volver a reproducir por este tipo de enfermedades, ese tipo de plantas. ¿Qué va a pasar entonces, Gema, con la destrucción a la que se está refiriendo Pepe Urbina? Bueno, pues aquí es cuando es muy importante empezar a valorar los servicios ambientales o los servicios que nos da los diferentes, ahora sí que la selva, qué servicio nos da, cenotes, los ríos, qué servicio nos da. Y creo que estamos claro que en Cancún y en toda la Riviera, en toda la península, que el servicio que nos da, por supuesto, además del agua, que viene de abajo, o sea, de abajo de los ríos subterráneos y los cenotes, se consume el agua no solo de la flora y la fauna. Tú pasas a las cuevas, y quiero hacer aquí una precisión, sí. No necesitas ser un experto ambiental para ir, darte una vuelta a la zona deforestada, que es impactante. Han ido personas que no son ambientalistas, que caminan la zona y ven que están todos los árboles, además, triturados a un lado. Van a llegar a 8 millones de árboles que continúan. Y si se continúa la obra, el viernes es justamente la audiencia para que ojalá se declare como definitiva, pero si no, si la impugnación del gobierno avanza, bueno, pues se puede llegar a 8 millones de árboles deforestados. Y eso, bueno, dices, ok, es una cicatriz que va a dejar en la selva y se puede regenerar en 20, 30 años. El problema es lo que ha dicho Pepe. Pepe dijo muy claramente que está el gran riesgo de que lo que le pasó a este cenote en la carretera suceda con cientos más, que es la zona, repito, del tramo 5, que está justamente en sumo riesgo porque la rellenen de cemento y pilotes. Y como él lo dijo también, ahí empieza el color del Caribe, ahí empieza el color de las playas, ahí empieza el atractivo de toda la península para justamente vivir del turismo. Y recordemos que en este caso Cancún contribuye con un 7% del Producto Interno Bruto a nivel nacional. Entonces, es el segundo aeropuerto más grande del país. Entonces, la economía, no me dejará mentir Gerardo, está en riesgo. En pocas palabras, Cancún puede morir. Cancún puede morir en menos de 8 años, porque es prácticamente... Perdón, Carlos, ¿me querías preguntar algo? No, es que me llamó mucho la atención, discúlpame, pero me llamó mucho la atención cuando dijiste hay 8 millones de árboles triturados. A ver, 2 puntos esenciales y básicos para entender este debate. El presidente de la República, cuando anunció el proyecto del Tren Maya, dijo, no se va a talar
un solo árbol. Están los testimonios, están las grabaciones. Y ahora que nos damos cuenta que sí se han talado, tú dices triturado, pues dice el presidente de la República que se replantearon. Yo no sé en dónde se pudieron haber planteado, porque un árbol de 20, 30 años o más, con el espesor, ¿cómo lo mueves? ¿Cómo lo llevas? Y yo no veo ninguna fotografía, ningún video, ningún testimonio en donde las zonas hayan sido articuladas para replantar los árboles. Me llama la atención que hayas dicho, Carlos, que están triturados, Gemma. Sí, mira, no sabemos en los demás tramos, pero hemos confirmado que en el tramo 5 a un lado están los árboles triturados. No hay 8 millones ahorita. Se puede llegar a 8 millones. Uf. Si continúan con la deforestación del tramo 5, que ahorita está parada. Nada más con el puro tramo 5, ¿qué decir lo que ha pasado con los demás tramos o lo que pudiera pasar si se sigue con el tramo 5, tramo 6, tramo 7, que es hasta Calakmul, el corazón de la selva, en donde ahí no hay comunidades, no hay nadie que levante la mano, ni siquiera mano alzada para una consulta. Ahí están justamente los seres que no tienen voz, que son los jaguares, que son los monos, que son las diferentes especies, los árboles, y obviamente pues estos vestigios arqueológicos, nuestro patrimonio biocultural. Entonces hay un riesgo enorme del proyecto, precisamente no solo porque no tiene estudios, sino porque hay una necedad, hay una urgencia de terminarlo. Habían dicho que para julio del 2023 y ahora ya lo pasaron a diciembre del 2024. El riesgo es en el ámbito cultural, lo ha dicho Pepe Urbina, que ha encontrado muchos vestigios, que ha identificado justamente se han modificado los libros de texto, pero estamos a punto de sepultar la historia del hombre y la mujer americana si permitimos que continúen construyendo bajo el tramo 5 y en las condiciones que están construyendo en realidad de todo el tren. Repito, sí, es muy, muy dramático, pero la verdad es que el sargazo es una cosa así de chiquita de afectación en la economía de la península, cuando estamos hablando que aquí pues le van a quitar el agua, no solo, repito, a la flora y la fauna, sino a toda la ciudadanía, porque, repito, el agua está abajo, abajo están los ríos y los cenotes, y los quieren rellenar de cemento y pilotes. Eso es algo increíble. No necesitas ser un experto para ir, caminar el tramo 5, bajar a las cuevas y darte cuenta el tipo de piso, porque no es lo mismo un tren en Guadalajara, un tren en Monterrey o en otra parte de México y del mundo que ahí, porque justamente el piso es pedregoso y se puede caer el tren. Entonces hay riesgos por todos lados, económicos, ambientales, pero de un nivel que no creo que estemos dimensionando aún la ciudadanía. Se puede morir Cancún, puede perder sus colores, puede perder el agua, y entonces estamos hablando que este tren es un tren sin destino. Pues no solamente Cancún, Gemma, sino mientras los gobernantes aplauden cada vez que llega el señor presidente a hablar del Tren Maya, por ejemplo, a Yucatán, mientras los gobernantes aplauden, la ciudadanía está verdaderamente preocupada porque dicen que nuestros canales subterráneos de suministro de agua se van a cortar o se van a contaminar. Así es. Vamos a hacer una pausa, regresamos con este asunto, los mitos y verdades del Tren Maya, y que nos explique bien a bien Gerardo, después de escuchar a Gemma y a Pepe Urbina, económicamente, ¿cuál será el impacto positivo para este país? Volvemos, esto es A Fondo. Continuamos a fondo sobre ecocidio y destrucción arqueológica a razón de la construcción del Tren Maya. A ver, Gerardo, sabes que no me tiemblan los términos y los conceptos cuando trato de expresar algo. Lo que nos ha transmitido tanto Pepe como Gemma es un ecocidio, así hay que llamarlo, así es lo que es un ecocidio. Es terminar con el patrimonio natural de la zona de la península de Yucatán. ¿Qué ganamos entonces en materia económica, Gerardo? Porque estamos hablando también, y lo tocó así someramente Pepe, ahorita le entramos más al tema, de los vestigios arqueológicos, de las grandes construcciones. El otro día platicaba yo contigo, Gerardo, y te decía que había visto un documental sobre la relación bélica que habría entre Tikal, la zona arqueológica en Guatemala, y los vestigios en nuestro terreno nacional. Y había una gran comunicación, pero además una gran competencia por los alimentos, comercio y guerra. Todo esto va a desaparecer porque no va a quedar ningún vestigio, ningún testimonio. Lo está arrollando la construcción del Tren Maya. ¿Qué vamos a ganar, Gerardo, con todo esto? ¿Nada más la entrada al convoy cuando paguemos como turistas para subirnos al trenecito? ¿Esa es la gran ganancia que vamos a tener como patria? Yo creo, Carlos, que
que no tenemos todavía muy claro cuál es el plan de negocio, porque no existe en este proyecto. Yo te diría, todos los turistas del mundo están observando hoy, en la actualidad, dos aspectos fundamentales para poder viajar. Uno de ellos es el ecosistema, el cuidado del ambiente. Es en primer término lo que están buscando desde los millennials hasta las personas de la tercera edad para poder moverse como destino a un país. Uh-huh. Y después, la tecnología, el no contacto. Ya ni siquiera están buscando, después de esta pandemia, lo que está buscando el turista, el viajero, es tener el menor contacto posible con el mostrador, con los aviones, con el agente de viajes, con el prestador de servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Después de lo que estamos viendo, Carlos, y de lo que están hablando tanto Gema como José Urbina, que me parece son voces autorizadas que en este país nadie ha escuchado o no quieren escuchar, porque ahí están los detalles, ahí está, digamos, la denuncia. Hoy por hoy tenemos en Quintana Roo 29 playas afectadas en semáforo rojo por el sargazo. Y aún así, el gobierno insiste en que en no ver el problema. Parece que está viendo, o están ciegos, o están tuertos, o no existen choferes en los trailers cuando van manejándose solos, o no existen muertos en las balaceras, o ahora no existen accidentes o incidentes aéreos, sino solamente la posibilidad de querer desprestigiar un gobierno. A mí me parece, Carlos, que después de lo que estamos viendo, de que ha habido incrementos en los costos, de que en Playa del Carmen se invirtieron más de 52 millones de pesos para el tramo 5 Norte, y después se hizo la reubicación, se despedazaron 20,000 árboles, se desforestaron a más de 1,000 en esos primeros días, y después decidieron cambiar la ruta. Después en Cancún se planteó el ferrocarril que se transitaría por la carretera 307 sobre un viaducto elevado, y después lo dijeron que a ras de tierra. No. Exacto, y luego en 2022 también nos dijeron que ya no se transitaría por la autopista, sino que se haría la ruta por detrás de los hoteles. Se sacó a la ciudad de Campeche por causa de los amparos, y en Mérida ya no va a pasar por la plancha tampoco el tren. Pues todos estos cambios, Carlos, lo único que me deja a mí, como hombre de negocio, yo te diría, yo no le entro a un proyecto de estos, aunque tú me vengas aquí a bajar las perlas de la Virgen y me digas que es un proyecto que va a tener un retorno de inversión importante. Si tú estudias o analizas el retorno de inversión, el negocio de los trenes en Europa, cómo funciona el Chepe en la zona de las Barrancas del Cobre, cómo funcionan los trenes que van de Moscú al Himalaya, o cómo funcionan los trenes en Sudamérica, te vas a dar cuenta, incluso los de Sudamérica, que son trenes que no son como este que se pretende hacer, cerca de 220 vagones o 230 máquinas y cada una de ellas con una serie con 210 vagones atrás de ellos, con una inversión que casi es de 36,000 millones de pesos, que todavía no sabemos si eso va a pasar, porque todos los días están subiendo los insumos, el costo del acero, y todo esto está sujeto a cambios. No tengo una cuenta exacta, Carlos, ya te dije hace rato que si yo meto a los 12 millones de turistas que llegan a Quintana Roo por año, los meto a todos en el tren que ya estuviera funcionando y todo, tardaríamos 10 años en recuperar 22,000 millones de pesos. Y eso nos habla de que tendríamos que usar otros 10 años para recuperar los 220,000 que supuestamente dice el gobierno que va a invertir. Yo todavía creo que se van a gastar otro tanto, porque es a lo que estamos acostumbrados con este gobierno, que no tiene tampoco ni siquiera, digamos, el sentarse a hacer bien las cuentas sobre un proyecto de negocio donde le estás apostando al futuro con turistas que lo primero que te van a descalificar es la agresión a tu ambiente y a tu selva. La gente que hemos ido a la selva y sabemos lo glorioso que es tener esta selva, los árboles maderables más ricos que hay en el mundo, entre ellos los de esta selva que tenemos. Imagínate tú si yo voy a irme a subir a un Tren Maya, aunque me digas que es muy barato. Fíjate que, bueno, antes de continuar, veíamos en el semblante de Pepe Urbina y en el mío una sonrisa. Era porque por ahí se asomó las nuevas generaciones de ambientalistas que quería ver
qué estaba pasando en la tele. Saludos. A eso ahí. no lo vas a subir, a ese tren, vas a ver. No, ya mi hija ya está en un plan de que mamá, yo me voy y me amarro al árbol. Pues sí. Oye, a ver, hay la sospecha de que se está generando también una altísima corrupción por el tráfico de las maderas preciosas, de árboles de caoba, la ceiba, tantas especies que están siendo transportadas en camiones, no sabemos hacia dónde, pero cruzan la frontera de Guatemala, un acto de corrupción que no se ha clarificado. Pero a ver, decía Pepe, decía Gerardo Flores, acerca de que no se han escuchado las voces tan prestigiadas como las de ustedes. Yo he oído a científicos de la Universidad de México, he visto reclamos y reportes de organizaciones internacionales, estamos enterados de la oposición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Oye, Pepe, pero yo no he escuchado, no he visto ningún comunicado de prensa del Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Qué pasa? Mira, antes de responderte esto, tengo que darle las gracias a Gerardo, porque cuando empezamos como cavernícolas a tratar de defender esto, yo decía, es que no nos van a hacer caso, no nos van a escuchar, porque ya han demostrado que no les interesa de lo que tenemos que ofrecer. Pero si alguien les pone los números sobre la mesa, si alguien les explica, esto les va a costar más caro, entonces ahí sí estaremos hablando el mismo idioma. Igual ahí sí cambian de opinión, ¿no? Entonces, me queda claro que la gente decisiones desde el gobierno les importa muy poco el impacto ecológico a largo plazo, ¿no? Les importa su sexenio, su periodo y después muchas gracias, hasta luego. Y de igual forma me imagino que la gente que trabaja para antropología y para arqueología ya entendió esto. Entonces, si les dan la oportunidad de rescatar lo que sea antes de que se lo lleven por delante, esta gente en su dedicación ha de estar desesperada por sacar lo que pueda antes de que lo entierren, ¿no? Hay ruinas por todas partes. O sea, es inaudito la cantidad de estructuras que hay. Una vez en una exploración, sí, tuvimos que llevar los tanques con burro a una zona, un agujero muy pequeño. Bajas a rapel. Le tuvimos que pedir permiso al señor que estaba ahí en el giratario, un señor muy grande, muy viejito, ya muy grande. Y nos dio permiso de explorar la zona. Y bajamos, el aire, a pesar de esta chimenea, es extremadamente ralo, entonces teníamos que llevar nuestro equipo de buceo a pesar de eso. Uh-huh. Y allá abajo encontramos los huesos de un venado, la cornamenta de un venado, fósiles de caracolas, y de repente en el fondo, en una especie de bahía de roca que estaba ahí en esta bóveda, estaba un cráneo ya cubierto por el sedimento, ya se ha convertido en piedra. Sí. No tengo ni idea qué tan bien. Y me emocioné, como se puede haber emocionado Indiana Jones cuando encuentra una joya arqueológica. Sí. Muy emocionado estaba ahí. Y mi amigo me llama y me muestra otra calavera más. Y hay una explicación de por qué estaban acomodadas así, pero estábamos verdaderamente excitados, ¿sabes? Y salimos y subimos, y cuando salimos a la superficie los dos teníamos una sonrisa en la cara diciendo, ¡wow! ¿Puedes creer esto? Y de repente el señor, sentado ahí en la roca, muy tranquilo, nos pregunta con esta voz ya quebrada de años, muy dulce, ¿vieron a mis ancestros? ¡Wow! No sabes el golpe que fue para nosotros, porque para nosotros no le habíamos dado el valor. Eran descubrimientos de dos niñatos jugando al arqueólogo. Para este ser humano eran sus ancestros. Qué historia, ¿eh? Qué impresionante. Entonces, de repente, a mí me dicen, vamos a construir esto por allí, tenemos arqueólogos, 290 arqueólogos, 300 arqueólogos trabajando. Entonces, sí hay cenotes, sí hay ruinas mayas, o sea, ya lo estás reconociendo. Entonces te vas a tener que tardar unos cuantos años en poder rescatar y evaluar por dónde va a pasar tu tren para respetar a los ancestros de esta gente. Te vas a tardar muchísimos años. Los buzos hemos recorrido 1.800 kilómetros de estos ríos subterráneos. 1.800. Es tremendamente complejo hacer esto.
creemos que solamente hemos explorado el 10%. Y aún así hemos encontrado huesos de equinos que no sabíamos que había en América antes de los españoles, huesos de camélidos, huesos de perezosos del tamaño de osos, Wow. verdaderamente, huesos de un tipo de mastodón. Hemos encontrado un montón de animales, huesos de dientes de sable. Eso va a quedar enterrado por el progreso. Y en esto quiero también ser muy claro, nosotros no estamos intentando detener la construcción de un tren. Nosotros estamos intentando detener que intenten construir un tren, porque no se va a poder. En serio, el terreno no se lo va a permitir, pero intentándolo se van a llevar por las patas patrimonio paleontológico que le pertenece a la humanidad, patrimonio arqueológico que pertenece a todos los mexicanos, incluso los que me llaman de cosas de internet ahora, que conocen, y el agua de absolutamente todos los seres vivos de la península, todos tomamos el agua de allí. Lo que queremos, en serio, es poner estos conocimientos al servicio de un proyecto que verdaderamente traiga bienestar. Tome los años que tome. No entendemos cuál es la urgencia. Si verdaderamente un tren es más importante que un drenaje, vamos por el tren, pero vamos a hacerlo bien. ¿Cuándo va a estar listo? En el 2032. Bravo, vamos a hacerlo bien. Esto es una locura, es un atropello. Me gustaría que, y lo digo con toda franqueza, que cualquiera de nuestros gobernantes de primera línea se expresaran con la pasión y la emoción que lo están haciendo ustedes, con el cariño y el fervor que lo están haciendo por defender a nuestro patrimonio, no por razones mediáticas y políticas y de intereses de poder, sino por salvar a nuestra nación. Ahora entiendo más la posición de ustedes, los ambientalistas, y déjame decirte, Pepe, que cuando aseveras de que necesitamos a gente como Gerardo Flores que sobre la mesa te ponga datos, cifras, números, argumentos sólidos, no les importa. Y te voy a decir por qué, Pepe. Porque hoy gran parte de la solución de lo más importante de este país se da a través de consultas callejeras, de levantadedos en plazas públicas. Así de fácil, ¿eh? Y si la gente dice que no al Tren Maya, y si el gobierno dice que sí, pues no importa, porque hay algunas cosas que te preguntan, otras cosas que no te preguntan, ¿no? Yo argumentaba en otro espacio, por ejemplo, ¿nos acordaron ustedes cuando se hizo la encuesta con las Adelitas para definir en la época de Peña Nieto si había reforma energética o no? Y yo pregunté, las Adelitas, digo, también nosotros sabemos cuántos litros de petróleo caben en el vientre de un barco, o a qué presión sale el gas en las plataformas marinas. Y lo mismo ahora. Para este asunto del rediseño del espacio aéreo o del Tren Maya, ¿sabemos el peso de una locomotora? ¿Sabemos la presión del combustible que ejerce a determinadas alturas un avión para aterrizar o no, la velocidad en la que vuela? Y nos preguntan si queremos o no queremos, y estamos todos así hasta para ver si corremos a los consejeros del INE. Caramba, yo no sé, Gerardo, tus cifras, ¿de qué podrán servir para un gobierno que no sabe escuchar, no sabe atender y no sabe corregir? Decía yo al principio de este programa, hoy el presidente de la República, a pesar de que se presentaron videos de una probable catástrofe aérea que estaba evidenciada, dijo, no se cambia el rediseño del espacio aéreo, así como la ven, y además por decreto van a llegar los avioncitos a mi terminal aérea. ¿De qué sirve, Gema, exponer que 8 millones de árboles van a ser triturados, las cifras del deterioro económico que ocasiona, el destrozar zonas arqueológicas, si estamos sobre ocurrencias e imposiciones, Gema? Pues yo creo que hay que evidenciar que efectivamente estamos en un gobierno que no nada más no escucha, no quiere el diálogo, sino que efectivamente se está normalizando el incumplimiento de la legalidad. Que se está saltando la ley, que está violando el Estado de Derecho y que no le importa la destrucción de la región. Y esta es la punta del iceberg. El Tren Maya es la punta del iceberg, como lo has comentado, Carlos, de la manera en la que se está llevando esta administración. Y lo digo abiertamente porque nosotros no nos estamos oponiendo a la 4T o a Morena o es un tema político. Esto lo haríamos con cualquier otra administración. Cuando preguntaban los ambientalistas dónde estaban hace 30 años, pues yo escalando justamente árboles, pero hace 15 años justamente
atendiendo también el tema del agua con los burráricas y he estado también en Ocosín de medio ambiente y desarrollo social con comunidades. Pero lo que te puedo decir es, yo trabajé en la 4T, estuve en Palacio Nacional, renuncié hace un año, 3 meses, y me tocó muchas veces tratar de convencer al presidente que estamos en una emergencia climática, que efectivamente en términos de la reforma eléctrica que ellos quieren pues, empujar, no contribuye a la reducción de los gases de efecto invernadero y que va a afectar a la salud también de las personas por las partículas suspendidas. Hoy en día hay más de 50,000 niños de 0 a 2 años al año, previo al COVID, que mueren por estas partículas PM2.5. Y el COVID mide una micropartícula. Entonces, es realmente muy preocupante la cerrazón a escuchar y a escuchar al conocimiento, a la ciencia de nuestro presidente y del gobierno actual. Nos está gobernando la ideología y es muy preocupante. También la otra vez me decían, ahora que tú estuviste en la 4T y que ya no estás, ¿eres enemiga de la 4T? No. Les dije, yo no soy enemiga de nadie. Pero si podemos hablar de enemigos, todos los mexicanos deberíamos ser enemigos, o por lo menos exigir a todos los gobiernos que cumplan la ley. Tienen que empezar con el ejemplo. Ya empezaron a clausurar Calica, la extracción de material, al parque de Xcaret, etcétera. Ok, ya empezaron a desviar la conversación porque también son expertos. Y les decimos, ok, qué bueno que se están penalizando a las industrias extractivistas, pero ustedes tienen que empezar con el ejemplo. Y no hay, repito, porque hay mucha confusión a veces en la gente que dice, no, que sí, el tren es desarrollo. No, el tren, nosotros no estamos en contra del desarrollo. Estamos en contra de cómo se está haciendo. Y es preocupante, posiciono 2 mensajes. Es preocupante que se esté haciendo sin cumplimiento de la ley. Uh-huh. Y además, como ya sabemos que no hay manifestaciones de impacto ambiental, ya lo reconocieron, no hay estudios, están construyendo sin estudios, más bien están tratando de construir sin estudios y en realidad más que tratando de construir están destruyendo a su paso. Se van encontrando una cueva, se van encontrando vestigios y para atrás están corriendo los de Lina tratando de rescatar lo que se puede, mientras ellos se están destruyendo y se dan cuenta que ya no pueden pasar por ahí, se van un poquito más para el otro lado. Entonces se están destruyendo y en el Inter se están dando cuenta que está siendo muy difícil construir y que el tipo de piso además va a hacer que el tren se caiga. No queremos una línea 12 otra vez. El riesgo es mayúsculo en todas las esferas. Ya han entregado una cantidad de estudios. Nosotros, justo Pepe y yo, fuimos a oficialía de partes después del día siguiente que no nos recibió el presidente, a entregar documentos con todos estos datos arqueológicos, el riesgo cultural, el riesgo ambiental, el riesgo económico. No nos han dado respuesta de esta recepción de documentos. La verdad estamos preocupados porque entonces la narrativa es, si tú no estás a favor del Tren Maya, estás contra mí. ¿Sí? Fíjate, y eso es muy delicado en la narrativa, ¿no? Fíjate, Gema, que cuando ustedes se presentaron a las puertas de Palacio Nacional como ambientalistas y no se les dio la cita que ya tenían convenida, me acordé mucho de Silvano Aureoles cuando le fue a presentar al presidente de la República pruebas de que el narcotráfico había intervenido en las elecciones intermedias en su estado y el presidente tampoco lo recibió. Vamos a nuestro último bloque, que es inversión o gasto. Entiendo, Gerardo, entonces que estamos hablando de un gasto innecesario. Y bueno, decía Gema, no es que estemos a favor o en contra de la cuarta T, etcétera, pero me pregunto dónde está el Partido Verde, que es aliado, por cierto, de Morena. Pero ¿dónde está el Partido Verde? Yo me acuerdo, para quienes están viendo en toda la República Mexicana, que en una esquina muy conflictiva aquí de la Ciudad de México, que es Churubusco e Insurgentes, había un árbol y se les ocurrió hacer una vuelta inglesa. Y el Partido Verde se sentó ahí, puso una tienda de campaña y dijo, no, este árbol no lo tocan, que al final de cuentas sí lo tocaron. Pero era el escándalo que hacía el Partido Verde por un árbol. Ahora resulta que la cuarta T hace escándalo mediático porque se secó una palmera en Reforma, pero 8 millones de árboles están en riesgo en Yucatán. Dime, Gerardo, ¿es gasto entonces, no inversión esto? Yo creo, Carlos, que es un gasto inútil. Mira, hace rato tú preguntabas que para qué sirve todas estas cifras que decimos. Yo creo que va a haber un registro histórico, Carlos. Cuando tú haces un aeropuerto de 90,000 millones de pesos para 6 vuelos al día, cuando en el mundo hay 90,000, me parece que es una inversión inútil. Cuando tú haces una refinería en los pantanos de Centla
o cerca de los pantanos de Centla, que primero costaba $5,000 millones, luego subieron a 12,000 y ahorita están en $22,000 millones. Una cantidad, estamos hablando de 500,000 millones de pesos, una cantidad verdaderamente grotesca, con muchos números, muchos dígitos, y hay varios miles de millones que no aparecen. Queda para el registro de la historia. Si ahora tú pretendes poner en marcha un tren Maya en el que haces una serie de números sobre las rodillas, no sobre un esquema de negocio, y queda ese registro, Carlos, a mí me parece que lo único que te queda es el registro del capricho presidencial. Y hemos visto, Carlos, yo he visto en los últimos 10 años muchos presidentes que están tras las rejas, desde Alberto Fujimori en Perú, a quien entrevisté yo en Perú, justo el día que a Colosio lo asesinaron aquí en México. Sí. Carlos Andrés Pérez en Venezuela, cuando no me dejó entrevistar al coronel Hugo Chávez, de lo cual él tenía razón cuando me dijo que estaba loco y que para qué lo quería yo entrevistar. Hemos visto mandatarios que han ido o han tirado sus monumentos, como Saddam Hussein. O Fujimori. Hemos visto a Fujimori, hemos visto a Kirchner, hemos visto en Sudamérica, para no irnos tan lejos, muchos presidentes que los han derrocado. A que los Somoza, han ¿no? A cara de piña, Somoza en Panamá, tantos más. Y aquí tuvimos a Carlos Salinas, que salió huyendo a Irlanda, a un Ernesto Zedillo que está en Estados Unidos y no regresa a México por muchas causas. Y bueno, pues yo no le veo cuál es el destino, Carlos, ese es el registro. Lo que sí veo ahora en el futuro es que el capricho de un presidente podría estrellarse no con su pretensión de pasar a la historia como uno de los mejores presidentes, sino como el primer presidente encarcelado en este país. Yo te estoy diciendo que las 3 obras magnas de su gobierno no son una inversión, son un gasto inútil, y ahí están las cifras. Pero cifras históricas, ojalá estemos hablando de cifras históricas positivas, ¿no? Como lo dice Gema, de tantos árboles cercenados, destruidos, hechos carbón, o como dice Pepe Urbina, de tantos vestigios arqueológicos que quedará la cifra histórica, pero desaparecieron, los encementaron, los enterraron. Me parece que tendremos que ver hacia adelante, ¿no? Esta egogira, como yo le llamo a este reciente viaje que hizo el presidente de la República a Cuba y demás, que por cierto es una vergüenza que le hayan entregado la medalla Martí, porque si vemos los antecedentes de a quienes se las han entregado, Saddam Hussein, entre otros, Kim Jong-un de Corea del Norte, Nicolás Maduro, Hugo Chávez, Vladimir Putin, y ahora la recibe el presidente mexicano, pero ese es otro asunto. Carlos, yo tengo dudas todavía de que el Tren Maya en sus 8 etapas, en sus 8 tramos, termine como lo están diciendo en este sexenio, ¿eh? Pues a lo mejor por decreto, ¿no? A lo mejor por decreto. Hay mucha gente enojada. No, pero una cosa es que lo hagas por decreto y otra cosa es que lo puedas armar. En la selva llevas todos los días, en la selva hay mucha gente enojada, en la selva hay muchas cosas que, bueno. Pues te digo que está el ZLN, que ya se manifestó en contra de este proyecto. Gema, cerramos contigo, danos tu conclusión, si es que puede haber una en este tema. Bueno, la conclusión es que no podemos permitir que algo que se tardó en formar más de 2 millones de años se desaparezca en esta generación. Entonces está en nosotros, de diferentes lugares, ustedes como medios, como especialistas, Gerardo en el tema económico, Pepe como gusto, todas las voces, seguir alzando la voz sin miedo, y bueno, pues hacer una resistencia pacífica. Se mencionó por parte de muchos artistas que pues efectivamente si se saltaba la ley para el viernes, es decir, si no por presión al juez, porque el juez tiene todas las herramientas para generar la suspensión definitiva del tramo 5 y por lo tanto parar también los otros tramos, o sea, replantear que nos entreguen los estudios y conocer el proyecto, pues va a haber una resistencia física también ahí. Entonces yo creo que estamos aquí los activistas, los gustos, los expertos, los académicos, las celebridades, sin quitar realmente este muro social para proteger nuestro patrimonio natural. Es definitivo, ¿no? Entonces no tenemos miedo más bien de que se desaparezcan los ríos subterráneos, las cuevas, la selva, que se afecte la vida de miles de especies locales, que pues ustedes han visto algunos videos que han circulado, de changos que pues ya están teniendo dificultades para trasladarse, para conectarse, para ir de un lugar a otro, simplemente para ir a sus cuevas a tomar agua. Entonces, en realidad,
es un tema muy delicado, que además es un efecto en cadena, no nada más el problema se va a quedar allí. Cierro con esto, Carlos. El problema se va a hacer más grande a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la selva maya es la segunda selva más importante de toda Latinoamérica, y digámoslo así en términos muy coloquiales, es una esponjita que capta el dióxido de carbono que estamos también generando. Entonces, por un lado, el gobierno está emitiendo más dióxido de carbono y además corta esas esponjitas que lo captan y que lo transforman a oxígeno puro. Entonces, es una afectación a la aceleración del cambio climático, lo que está también sucediendo. Muy bien. No está contribuyendo. Vamos a una pausa. Volvemos.